a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Bondadoso Dios, que estás en la altura de los cielos, alabado, glorificado y engrandecido sea tu nombre por los siglos de los siglos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor Dios, por permitirnos estar aquí en esta hermosa mañana compartiendo la palabra tuya. Pidiéndote, Padre, que esta palabra que salgan de mi boca no sean palabra mía, sino de tu Santo Espíritu que quiere informarnos algo en esta hora. Transforma nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar siempre presto a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder compartir con otro esta gran verdad. Hay armas que salvar. Hay tantas armas en la calle, Señor Dios, que están perdidas, que Satanás lo tiene envuelto, Señor, en este mundo. Permítenos, Señor, hablar de ti. Permítenos, Señor, penetrar en esos corazones. Oh Dios, gran Dios, todopoderoso, en esta hora no te lo estamos pidiendo porque lo queramos, sino porque el Espíritu Santo nos pone esto en nuestro corazón. Nuestra carne es débil, Padre, y te pedimos en esta mañana fortaleza, que nos ayude a crecer espiritualmente, Señor. Que nos ayude, Señor, a poder compartir siempre tu palabra a otro. Bendice a nuestra familia, bendice a aquellos hermanos, a aquellos vecinos, que día a día estamos orando por ellos para que entreguen su vida a ti, Padre amado. Gracias, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, comparto este tema. ¿Qué debo hacer para crecer espiritualmente? Y es un tema que me llama mucho la atención, porque en el momento que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos crecer espiritualmente. Y aquí narra Marcos capítulo 9, marca la historia de un sordo mudo que estaba endemoniado. Y vemos en la historia que Jesús lleva a Juan, a Pedro y a Andrés al monte a orar. Los demás discípulos se quedan. Entonces hay una multitud donde hay un padre que trae un hijo, porque vemos que cuando tenemos necesidades, debemos de socorrer a Jesús, que es el dador de la vida. Y ese padre socorrió a Jesús. Al no encontrarlo, ve a su discípulo y le entrega al muchacho. Los discípulos, me imagino yo, que comienzan a orar, me imagino yo que comienzan a clamar y a decirle en el nombre de Jesús, de espíritu endemoniado, sal de ahí. Espíritu de soldera, sal de ahí en el nombre de Jesús. Pero el espíritu no obedecía. Y ahora yo me pregunto en esta mañana, ¿por qué el espíritu inmundo no obedecía? ¿Acaso los discípulos les faltaban fe? ¿O acaso hubo duda en ellos? De ninguna manera. Y vemos que cuando Jesús regresa, ve la multitud y pregunta que qué ocurre, por qué están en discusiones. Y le explican de que sus discípulos no pudieron sacar esos demonios. Jesús se expresa y dice, generación de víboras, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Tráiganme a ese chico. Y conocemos la historia donde Jesús, con tan solo con su palabra, reprendió a ese demonio. Los discípulos y las personas se quedaron sorprendidos porque los discípulos mismos no pudieron. Ellos se preguntaban por qué no pudimos sacar ese espíritu, ese demonio. Y entre ellos hubo una conversación mientras iban camino a su casa, y cuando llegan a casa están ahí murmurándose unos a los otros el por qué no pudieron sacar ese demonio. Así que cuando nosotros estamos en problemas, cuando tenemos muchas dificultades, cuando hay enfermedades, quizá hoy tú estás orando por un familiar tuyo que tiene problemas, quizás estás orando por ti mismo, donde tú tienes algún tipo de problema, alguna enfermedad, o un vecino tuyo, o un hermano tuyo, y tú oras con fe, y tú oras convencido, convencida de que Jesús te va a escuchar, pero no sucede nada.
y quizá tú misma te cuestiones y te pregunte, ¿es que me falta fe? ¿Por qué no ocurre un milagro si yo estoy convencido de que lo estoy haciendo con fe, creyendo de que eso va a suceder? Pero tengo algo para decirte en esta hermosa mañana, y es que hay demonios que no salen solamente con una oración. Y este demonio de epilepsia, sordo mudo que tenía ese muchacho, no salía simplemente porque tú creía que iba a salir. Y lo que fue nuestra lectura bíblica en Marcos, capítulo 9, versos 28 y 26, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y qué maravillosa respuesta le da Jesús. Este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Entonces, aquí está la clave de cómo debemos de crecer espiritualmente. Habemos muchos hermanos que pensamos que con orar en la mañana nos tomó el tiempo, tenemos que salir al trabajo, oramos quizás 2 minutos, nos acordamos cuando ya estamos en la casa que vamos a dormir, de volver a comunicarnos con el Padre. Pero la palabra dice que debemos de orar sin cesar. Vamos a enfocarnos en las cosas de arriba. Vamos a pedirle a Dios de corazón que nos ayude a enfocarnos en las cosas de arriba, que no estemos nuestros ojos puestos en las cosas materiales, porque eso se queda. Entonces, la clave para crecer espiritualmente, número 1, es el ayuno. Número 2, la oración. Número 3, la palabra de Dios. ¿Por qué es número 1 el ayuno? O sea, cuando ayunamos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Esta carne que nosotros tenemos, cuando ayunamos, nosotros la golpeamos. Recuerden lo que dijo Pablo, lo que quiero hacer no hago, mas lo que hago es lo que no quiero hacer. La carne es débil y de la forma que nosotros podemos maltratar la carne, golpearla, para que el espíritu sea el que fluya en nosotros, es con el ayuno. Al pueblo de Dios les falta esa clave principal, el ayuno. Al pueblo de Dios le falta la oración. La palabra dice que debemos orar sin cesar. Debemos estar en constante comunicación con el Padre y esa es la oración. No es necesario que nosotros tengamos que cerrar los ojos para orar. Conduciendo, usted puede ir hablando con Dios. En su trabajo, usted puede ir hablando con Dios. En la universidad, en su casa, donde quiera que usted esté, podemos comunicarnos con Dios. Entonces vamos a orar día tras día, hora tras hora. Póngase y ponga en agenda, debo de orar 1 hora cada día, 1 hora cada día. Cada hora que llegue, te levantaste a las 6 de la mañana, oraste. A las 7 oraste. Y a esa cadena durante 30 días y tú vas a ver que tu vida va a cambiar, tu vida espiritual va a cambiar. La palabra de Dios es el número 3. Sabemos que la Escritura nos dice, Jesús nos dijo que escudriñemos la Santa Escritura, porque son las que hablan de mí y dan testimonio de mí, y es la que la lleva a la salvación. A nosotros nos parece, dice Jesucristo. Entonces debemos de escudriñar la Santa Escritura, no agarrar la palabra de Dios y comenzar a leer sin ningún entendimiento. Escudriñar la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. La oración, el ayuno, estudiar la palabra de Dios son las 3 claves para crecer espiritualmente. ¿Saben que los demonios son por rango? Jerarquía, así como los ángeles son por jerarquía, así mismo son los demonios. Entonces, para evitar de que nosotros los demonios no se burlen de nosotros, que quizás lleguemos a una casa, a una parte donde hay un espíritu que sale con oración y ayuno, y sería vergonzoso que nosotros lleguemos a orar
y a reprender y que nada sucede. ¿Qué van a pensar las demás personas? Los demonios se pueden reír en nuestra propia cara, como pasó en aquellos discípulos eh, que comenzaron a reprender en la época de Pablo y los demonios se reían y le decían, yo conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, para que eso no pase en nuestra vida, por favor, vamos a hacer ayuno, vamos a orar sin cesar y vamos a escudriñar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, Pablo nos dice allí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese era el tratamiento triple de Pablo. Oración, ayuno, estudio de la palabra. Esa debe ser la vida del cristiano. Muchos se preguntarán, ¿cómo yo puedo ser un Pablo? ¿Cómo yo puedo ser como los discípulos? En esta época que vivimos, parece que se nos ha olvidado que Jesús dijo que nos va a dar poder. Él nos dejó el Espíritu Santo. Él dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores de las que Él hizo. Pero hoy, en este entorno, en este tiempo que vivimos, nosotros vivimos un cristianismo light, un cristianismo que entendemos y pensamos que con ir a los cultos, con sentarnos en un banco, en una silla, ya tenemos la salvación asegurada. Y ese no fue el mandato que Jesucristo nos dio. Ese no fue. Jesús duró 3 años y medio preparando a sus discípulos. Esos 3 años y medio Jesús fue enseñándolo a cada uno de cómo hacer las cosas. Y cuando Jesús partió, nos dejó el Espíritu Santo para que nos sigan instruyendo. Y recordemos la parte donde cuando Jesús murió, que los discípulos estaban todos en una casa y comenzaron a orar y estaban unánimes y recibieron el Espíritu Santo. Y ahí comenzaron a salir a predicar la palabra con poder. Ese poder Dios nos lo dejó a nosotros también, pero parece que eso nos ha olvidado. Nuestro enfoque ha sido más en las cosas del mundo que en la palabra de Dios. Entonces ya es el momento de recibir ese poder. Ya es el momento de nosotros crecer espiritualmente y ya sabemos la clave de crecer espiritualmente. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios, y le agrego un cuarto, la vigilia o silicio. Al pueblo de Dios le da brega hacer silicio. Le voy a contar algo que me pasó a mí en lo personal, y es que yo sufría de un trastorno de ansiedad generalizada y ese trastorno tiene 30 síntomas, de los cuales habían 27 que me daban. Uno de ellos era que se me encalambraban las 2 manos, las orejas no las sentía, taquicardia, la respiración se me iba, estaba como que me ahogaba, me daba insomnio, tenía miedo de morir, y cuando me daba eso yo pensaba que me iba a dar un infarto. Pero eso me ayudó a crecer espiritualmente, porque por vía de eso que me pasaba, yo buscaba más a Dios. Recuerdo que cada vez que me comenzaba eso, tenía que correr corriendo hacia la clínica, y hasta que un día yo me cansé y dije, basta. Mi médico por excelencia es Jesucristo. Jesucristo fue quien me dio la vida, Él fue quien me creó, y Él puede a mí curarme, sanarme de ese trastorno. Y cuando me daba, recuerdo que yo me encerraba en la habitación, ponía alabanza, comenzaba a adorar a Dios, a estudiar la palabra, orar, y me iba calmando. Pero llegó un día donde Satanás veía que yo lo buscaba a Dios, perdón, y ese día llegó como que él dijo, hoy te voy a castigar fuertemente, hoy tú vas a correr hacia la clínica.
Mis queridos, lo que me dio ese día fue algo que no me había dado durante los otros meses. Yo duré 2 años y algo y medio padeciendo eso. Se me encalambraron hasta la cara que no la sentía, no lo hacía así, no me la sentía. La respiración era asfixiándome y cuando yo iba al médico, mi respiración, yo estaba asfixiándome, estaba el oxígeno normal. Y ese día recuerdo yo que comencé yo a clamar a Dios, a orar, estaba sentado en la mesa de la computadora y mientras más clamaba, mientras más adoraba, mientras más estudiaba la Biblia, más subía eso a acabarme. Recuerdo que me paré a clamar a Dios fuertemente y me atacaba más fuerte. Me arrodillé a orarle a Dios. Sentí en el momento un alivio, pero de repente fue como algo como una paz, pero de repente fue como para subirme con todo para acabarme, para que yo salga corriendo. Y lo que me quedó fue tirarme al piso, adorar a Dios en el piso. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando yo me levanté de ese piso, yo me levanté renovado. Y hasta el sol de hoy no he tenido que salir corriendo a la clínica, porque Dios quiere que nosotros nos humillemos. Dios quiere que lo busquemos en verdad, en espíritu, en verdad. Habemos muchas personas que estamos orándole a Dios y vemos que no hay resultado, pero Dios quiere que tú te humilles, porque así si tú te humillas, tú serás levantado. Si tú te humillas, tú serás una persona victoriosa porque Dios te va a escuchar. Así que humíllate delante de la presencia de Dios. Eso te va a ayudar a ser una persona nueva. Te va a ayudar a crecer espiritualmente. Recuerdo yo estudiando la palabra de Dios. Veo que Daniel, Dios le muestra una visión y en esa visión Dios le muestra muchas cosas. Y Daniel cuando abre los ojos de esa visión, despierta, no entiende qué Dios le quiso dejar dicho. Pero él no se quedó con esa duda. ¿Saben lo que hizo? Dice la escritura que él duró 3 días y 3 noches ayunando, haciendo silicio, orándolo en el piso. ¿Y saben qué ocurrió? Dios mandó al ángel Gabriel y le dijo, ve Gabriel y explícale el sueño a Daniel. Entonces es hora ya que nos humillemos, que hagamos silicio, mis queridos. Si usted tiene un propósito con alguien, con su esposo, hermano, esposas, que quieren que vuelva a los pies de Jesús, quieren que se convierta, trabajen con silicio, ayuno. Dediquen una semana de silicio. Yo tengo mi momento que yo agarro y digo, esta semana tengo un propósito. Voy a hacer silicio por este propósito. Y Dios ve a nosotros humillados, ese corazón humillado, Dios lo ve cuando lo hacemos, cuando vamos al piso. Y hoy no nos gusta hacerlo. Recordemos a David. David cuando cometía sus errores, ¿qué hacía David? Dice las escrituras que él se entrancaba en su habitación, se rasgaba las ropas, se desnudaba, se echaba ceniza y era para el piso a buscar a Dios. Al final Dios dice, David, conforme a mi corazón. Entonces ya basta de correr, ya basta de ser un cristiano online. Si tú quieres crecer espiritualmente, sabes lo que tienes que hacer. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscarlo de corazón. Vamos a volver, como dicen Osea, que Dios quiere que el pueblo vuelva a la senda antigua, donde lo buscaba de verdad, donde el pueblo se humillaba delante de Dios. Y Dios ve eso que nosotros hacemos, porque Él escudriña nuestros corazones. Él escudriña nuestro corazón. Él sabe cuando nosotros lo estamos buscando de verdad. Así que en esta mañana Dios nos llama a que lo busquen en espíritu y verdad. Dios nos llama a que oremos sin cesar. Dios nos llama a que volvamos a las sendas antiguas donde ayunamos. Pero hay algo muy importante que casi no se está haciendo en el pueblo de Dios, que son la vigilia.
Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros íbamos a fiestas, a discotecas, los 24, 25 de diciembre, 31, día primero, eran días festivos de amanecida. Nosotros amanecíamos y no nos importaba. Pero ahora para hacer una media vigilia hasta las 12 de la medianoche nos estamos quejando. Para hacer una vigilia de noche completa no podemos. Ay, que tenemos que ir a trabajar. Ay, que yo sufro de esto, que no puedo perder sueño. Pero ¿a quién es que usted está haciendo esa vigilia? Es al Dios Todopoderoso quien te va a fortalecer, quien me va a fortalecer. ¿Cuál es el miedo? Estoy muy enfermo, enferma, que no puedo. Pero es el momento de tú humillarte, es el momento de buscar a Dios de verdad. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Debemos, señores, ya levantarnos de nuestros asientos y debemos de buscar a Dios de verdad. Ya basta de llevar el cristianismo sencillo. Vamos vamos a sacudirnos de donde nosotros estemos y vamos a proclamar a los cuatro vientos que Dios es nuestro Salvador y que a Él debemos de adorar, honrar en nuestras vidas. Es hora ya de levantarnos. Es hora ya de sacudirnos. Es hora de dejar de que me cogió el tarde, que tengo que ir para el trabajo. Los trabajos se quedan y Dios es que Él te da la vida. Dios es el que te da el trabajo. Dios es el que te da la familia, a tus hijos. Es Dios. Entonces, ¿por qué lo dejamos a un lado? Ya es hora, mis queridos, de buscar a Dios. Quiero compartir con ustedes algunas citas bíblicas que me encantan. La primera la encontramos en Segunda de Crónica, el capítulo 7. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Qué hermosa palabra Dios nos manda aquí. Segunda de Crónica, perdón, capítulo 7, versículo 14. Nos dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cómo Dios nos perdona nuestro pecado? ¿Cómo Dios va a sanar nuestra tierra, nuestro cuerpo? ¿Cómo? Si nos humillamos y oramos. Humillar, y cómo nosotros nos humillamos delante de Dios, es en silicio. Y debemos de orar, pero orar con el corazón. Entonces Dios nos va a abrir la ventana de los cielos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dios nos oirá desde los cielos y Él va a perdonar nuestro pecado y va a sanar nuestra tierra. En Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 3, también tenemos una hermosa palabra. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice Daniel, orando él por el pueblo, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Esto me ha impactado cuando yo estaba estudiando el capítulo 9 de Daniel hasta el 12, donde Daniel estaba preocupado porque ya se había cumplido la profecía de la liberación del pueblo. Y dice que Daniel oró en ayuno, ceniza, en el suelo, haciendo vigilia por más de 3 días. Y Dios le gusta eso. Yo veo en la escritura que cuando nosotros nos humillamos, a Dios les gusta, Dios nos escucha más rápido, porque Él ve que lo estamos haciendo de corazón. Recuerdo que yo le pedí a Dios, Señor, sáname
de mi gastritis, sáname del Helicobacter. Y en una ocasión, yo siempre le pedía eso y no veía resultado. En una ocasión yo abrí la Biblia y ahí él me contestó. Ahí recuerdo yo con ese salmo, no recuerdo exactamente el salmo que era, pero ahí me decía que yo tengo que buscarlo de verdad, que yo tengo que cuidar mi cuerpo, que yo tengo que hacer la voluntad de Él. Entonces Él me va a bendecir. Quizá tú llevas años pidiendo por algo en específico de tu casa y tú ves y dice y piensa en tu corazón qué es lo que está pasando que no ha sido contestado, pero tú te estás humillando delante de Dios. Tú estás buscando a Dios en espíritu y en verdad. Tú estás ayunando. ¿Mm? Estás estudiando la palabra de Dios como debe estudiarla. ¿Qué tú estás haciendo para crecer espiritualmente? Queremos ser semejante a Jesús, semejante a los discípulos, hacer lo que ellos hacían, pero ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Y sabes algo, que tú tienes el poder por el Espíritu Santo de sanar personas. ¿Sabes algo? Tú tienes ese poder que Dios te ha dejado para tú orar por los enfermos, para tú orar por situaciones y Dios te va a contestar. La oración tiene poder. Recuerdo que aquí recientemente pasó el caso de un vecino mío que me dijo, varón, necesito que usted ore por mi familia, que mi hija de 14 años regrese a la casa, que se fue con un muchacho de mala vida. Y yo recuerdo que hubo una ocasión que lloré, que Dios me dijo dentro de mí, te escuché. Es como una oración que tú sentiste que Dios te contestó. Y yo fui donde él y le dije, Dios le va a traer a su hija pronto. Y al segundo día, la hija llegó sola a su casa. Y cuando él me da la noticia, yo no me quedo sorprendido. Yo lo que le dije, ¿se acuerda que yo le dije que Dios me contestó la oración que iba a traer a su hija? Ahora lo que usted tiene que hacer es buscarle él junto a su familia. La oración tiene poder. Recuerdo también que una de mis hermanas me llama y me dice, ora por tu cuñado, que está pasando por alguna situación de que él estaba predicando fuera del país y había orado con un tuberculosis y aparentemente se le había pegado porque lo que botaba era verde todo él mismo y tenía que bautizar ese día. Y recuerdo que yo agarré mi potecito de aceite ungido, me eché una sola gotita en la mano y esa mano se me puso como cuando usted la pone en un fogón o una estufa caliente entera, total. Y agarré yo el teléfono con la foto del cuñado mío y se la puse creyendo de que Dios lo iba a sanar. Y estábamos a miles de kilómetros de distancia. Y cuando yo terminé la oración, que yo le mando la nota de voz a la hermana mía, no había pasado 10 minutos cuando ella me contesta, me dice, ya él se siente mucho mejor y va a bautizar. Hay poder en Jesús, hay poder en la oración. Lo único que nosotros debemos de creer, señores, de creer, de buscar a Dios de verdad, de corazón. Cuando yo me toca a mí predicar, yo tiendo siempre ese día a ayunar, porque yo digo, yo quiero que Dios me utilice, yo quiero que Dios me use, que no sea yo mi palabra que salen de mi boca, sino Dios. Entonces, nosotros debemos de buscar a Dios en oración, en ayuno, en estudio de la palabra y hacer silicio. Es lo importante. Vamos a buscar el libro de Joel, su capítulo 1, libro de Joel, su capítulo 1, verso 14. Joel 1:14 nos dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Dios quiere que convoquemos ayuno y hago mucha énfasis en ayuno porque
eso es lo que le hace falta al pueblo de Dios. Convocar las asambleas. Vamos a ayunar, vamos por la iglesia, los líderes de la iglesia, debemos de convocar ayuno, por lo menos una vez armé en la asamblea, en la iglesia completa, que todos a una, con un propósito, comiencen a ayunar y a orar. Por último, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, verso 12. Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él va a escuchar nuestra palabra. ¿Y cómo tú y yo nos humillamos delante de Dios? Con el ayuno, con el silicio. Y va a ser escuchada nuestra palabra. Así que en esta mañana yo insto que nos levantemos de donde estemos sentados y que digamos en nuestro corazón, hoy va a haber un cambio en mi vida, hoy yo voy a crecer espiritualmente, hoy yo voy a buscar a Dios como he debido, hoy yo me voy a humillar, porque yo quiero llevar una vida plena delante de la presencia de Dios. Yo quiero enseñarle a mi familia cómo es que debemos de buscar a Dios. Yo voy a enseñarle a mi familia lo que tenemos que hacer en el culto familiar. No un culto por hacerlo, donde salgamos todo igual como empezamos. Si nosotros nos humillamos y buscamos a Dios de corazón, si oramos, si clamamos a Dios, debemos de clamar a Dios. Y clamar a Dios va más allá de una oración. Dios le gusta los clamores. Vamos a experimentar eso y vamos a ver nuestro cambio en nuestra vida espiritual. Así que vamos a comunicarnos con Dios y esperando de que esta palabra nos sirva y que podamos ser diferentes desde ahora y desde ahora hasta que Cristo venga, y que podamos enseñar en nuestras iglesias de que es hora ya de volvernos a las sendas antiguas. Gracias, Señor, por todo. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has cuidado. Y sabemos, mi Dios, de que tú siempre vas a estar ahí con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Padre, mira a cada persona que me está escuchando. Tú conoces, mi Dios, todos sus problemas. Tú conoces, Padre amado, su corazón. Tú conoces tus deseos y tú sabes sus necesidades. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que tú los cubres con tus brazos de amor, con tus alas de amor, que tú cubras a cada corazón que está escuchándome en esta hora, Padre. Padre, el pueblo tuyo tiene necesidades. El pueblo tuyo tiene necesidades de buscarte en espíritu de verdad. El pueblo tuyo tiene necesidad de ayunar, tiene necesidad de clamar, de hacer silicio, Padre. Ayúdanos a hacerlo. Y ayuda a este pequeño grupo, Padre amado, a proclamar la voz a los demás hermanos de la iglesia de que debemos, de cómo debemos crecer espiritualmente en la vida espiritual, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de expresarnos, Padre. Que ellos puedan, Señor Jesús, indicarle conforme a tu palabra cómo podemos crecer espiritualmente. Que no se nos olvide que debemos de ayunar, que debemos orar sin cesar, que debemos escudriñar tu palabra y que debemos hacer silicio, esa vigilia que tanto tu pueblo necesita. Padre, en este día, llévanos con bien donde quiera que nosotros vayamos, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestras universidades, donde quiera que estemos. Cúbrenos, Padre. Danos sanidad. Si hay algunos enfermos que me están escuchando, en el nombre poderoso de Jesús,
Rompo las cadenas, Padre Santo, de esas enfermedades. Si hay demonios que están atacando a tu pueblo, Padre amado, con algún tipo de enfermedades, Señor, quedan rotas en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres bueno y tú nos diste poder, tú nos diste el Espíritu Santo, para que lo que nosotros confesáramos y termináramos en el nombre tuyo, así será hecho en el nombre de Jesús. Creo en tu palabra, Padre amado, creo en tu palabra y sé que tú me estás escuchando en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, muchas gracias por escucharnos en el nombre de Jesús.